Hola, ¿qué tal, mis amigos? Dios les bendiga muchísimo. Ya estamos en la sección Pregúntale al pastor, la sección que te responde las preguntas de la Biblia y las preguntas de la vida. No existe peor pregunta que la que no se hace. Y nos encontramos en la ciudad de Orizaba, la ciudad de las aguas alegres, y nos acompañan en esta ocasión en un programa especial sobre la intercesión de Esperanza por México, un tema muy importante, un tema que necesita nuestra nación. Y bueno, aquí nos acompañan 5 estimados amigos y pastores, de derecha a izquierda, para ustedes de izquierda a derecha, el pastor Ismael Cueto Lara, que ahorita se van a presentar, el pastor Pablo Villagómez Cortés, que está a su izquierda de ustedes, a mi derecha, a la derecha de ustedes, a mi izquierda, el pastor Ángel Aburto Valencia, y a un costado está el pastor Eloy Castro Camacho. Así que empezamos, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo muy especial, un tiempo de mucha bendición. Creo que ya conocemos aquí a los pastores a través de los programas que hemos tenido. Y bueno, aquí la mesa va a ser sobre la necesidad de esa intercesión que necesita México, porque la esperanza se está diluyendo ante una situación que está viviendo nuestro país. Y eso está inspirado precisamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 y en el capítulo 28, que es un tema muy importante, el cual yo les invito, ¿verdad?, que repasemos Hechos 27, Hechos 28, que creo que van a ser los temas en estos últimos tiempos donde Dios está hablando a la iglesia, donde Dios le está hablando a nuestro país, a nuestra nación, en donde hay un bagaje muy importante, como yo les mencionaba, ¿verdad?, en ese pasaje de Hechos capítulo 27, donde Pablo tiene que compadecer ante Roma, ante el César. En su travesía hay una situación a donde se presenta una tormenta, donde vienen vientos que golpean al barco, y esa situación realmente nos habla sobre lo que está pasando México. México en estos momentos está viviendo un momento muy difícil, un momento de crisis, un momento de tormenta, un momento donde la esperanza realmente está siendo simbrada, ha sido sacudida, donde las voces en los diferentes sectores se está escuchando qué está pasando, la incertidumbre que puede mostrar, ¿verdad? Porque vemos los nubarrones, vemos una situación, vemos que el temporal no es nada pacífico para lo que viene a nuestra nación en todas las áreas. Y por eso creo que el libro de los Hechos en el capítulo 27 es una lectura obligada para todos, y no solamente para la comunidad evangélica, sino para todo México. Es una lectura obligada el libro de los Hechos, capítulo 27 y 28. En eso, ¿verdad?, vemos a los protagonistas, ¿verdad? Vemos una tormenta, vemos un barco, está Pablo, está el piloto del barco, el dueño del barco, se encuentra también el centurión, los soldados, los presos. Todo eso, ¿verdad?, conlleva, si le ponemos una figura a México, pues conlleva a las autoridades, pues conlleva a los poderes económicos, pues conlleva a los ciudadanos, al pueblo, el barco, que es una figura de México, Pablo, que es una figura de la iglesia. Creo que esto es fascinante, esto es un manjar, esto realmente abre apetito, ¿no? Entonces aquí Pablo, por inspiración de Dios, le dice al centurión, que es la autoridad, le dice: ¿sabes qué? Conviene que invernemos en este puerto, porque por inspiración de Dios, ¿verdad?, viene una tormenta, y si no invernamos aquí va a haber pérdidas. Y el centurión escucha el consejo del piloto, un conocedor de los mares, un hombre de experiencia, y también escucha la voz del dueño, y les dice: no, salgamos, total, viene un viento apacible del sur. Inspirados en ese ambiente, el capitán, el centurión, dice: no, pues zarpemos. Zarpan, y resulta de que tal como lo pronosticó Pablo, viene una tormenta tremendísima, en la cual se vuelve intensa, a donde realmente se está sufriendo.
Pablo se mete con el Señor, tiene una revelación del ángel, el ángel le revela que no va a haber pérdidas humanas, pero que va a haber pérdidas porque Pablo intercede. El asunto está de que Pablo vuelve y les da una palabra de esperanza y les dice, pues va a haber pérdidas, pero no va a haber pérdidas humanas porque el Padre me las ha concedido. De ahí nace el proyecto Intercesión de Esperanza por México. Y la pregunta que vemos, ¿verdad? Estamos en un proyecto donde estamos invitando a toda la nación, y no solamente a las iglesias, a toda la nación, de frontera a frontera, de costa a costa, en cualquier rincón del país, a que clame por México, que clame por nuestra nación, a que le pida a Dios, ¿verdad?, que le vaya bien a México, a que se restaure esta esperanza, porque queremos que a México le vaya bien, a nuestras familias les vaya bien. Y la pregunta que yo le voy a hacer al pastor Ismael, ante esta situación, pues la nación en cierta manera ha ignorado, como ignoró el centurión la voz de Pablo, como ignoró la voz de Pablo, la advertencia de que venía una tormenta, y que lo obvio era que invernara el barco. El centurión le dio voces al piloto, le dio crédito al dueño del barco. Y bueno, aquí la pregunta es, pastor, en nuestra nación también creo que hemos ignorado advertencias de voces que nos dicen, haz esto, no hagas esto, ¿verdad? ¿Cómo podemos recuperar esas voces de sabiduría que Dios está levantando? Pueden ser intelectuales, pueden ser de cualquier tipo, ¿verdad? Y que desafortunadamente el centurión ha ignorado, y pues ya estamos, y ya México ya le está golpeando esa tormenta. Así que aquí lo escuchamos, pastor. Buenos días, mi nombre es Pastor Ismael Cueto Lara, mi cobertura al apóstol Pablo Villagómez, y yo creo que la pregunta es muy buena, pastor. Creo que es muy importante enseñarle a la iglesia, ¿verdad? Lo primero, a orar, a interceder, porque de ahí viene todo, pastor. Esa es la respuesta que le podemos dar. Muy bien, gracias, pastor. Bueno, y bueno, aquí hay una importancia, porque la sabiduría viene de Dios. Dice la palabra, el que esté falta de sabiduría, pídala a Dios, que Él dará abundantemente. Bueno, pastor, ¿cuál sería el consejo, verdad, ante las pifias que se han tenido, donde se han levantado las voces, pues, de sabiduría que Dios ha levantado en México, que quieren ayudar, pero que se está ignorando? ¿Cuál sería el consejo para discernir esas voces, pastor? Sí, un gusto. Pablo Villagómez. Un gusto saludarles, hermanos y amigos. Sí, Pastor Freddy, pues creo que esta historia que se ha mencionado, que aparece en el libro de los Hechos, capítulos 27 y 28, pudiéramos decir como telón de fondo, simbolizando la situación actual que está atravesando nuestra nación. Es muy importante poder apreciar todos los elementos que usted ya mencionaba, y algo, ¿verdad?, de lo que acaba de mencionar nuestro hermano y amigo Pastor Ismael Cueto, ¿verdad? Es necesario enseñar a la gente a orar, a buscar el rostro de Dios, pero también quisiera mencionar y recalcar que la Escritura dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. O sea, a veces uno puede pensar, yo no sé orar, pero si estamos viendo la situación, en este caso la similitud con la historia bíblica que tenemos como telón de fondo, estamos viendo la tormenta, y la tormenta que se desató por no escuchar el consejo, en este caso en la historia del apóstol Pablo, que yo ahora lo veo efectivamente como una figura que simboliza a la iglesia de Cristo en general, sin que puntualicemos denominaciones o divisiones, sino la iglesia de Cristo como depositaria de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, en la Biblia, que es la palabra de Dios, tenemos principios y valores, Pastor Freddy, que tenemos el liderazgo cristiano en general, que
volver a retomar, que siempre los hemos tenido, pero volver a retomarlo en el sentido de inculcarlo a nuestros miembros desde el seno de la familia, desde el seno del hogar, porque ese es el núcleo de la sociedad, de ahí parte todo, y de ahí hacerlo extensivo a través de un movimiento de oración que, por ejemplo, en este esfuerzo de intercesión por la esperanza de México, ¿verdad? Que se está haciendo, creo que es un buen principio, Pastor Freddy, para poder cambiar la situación, y que si en el pasado no se atendió a la voz de advertencia, ¿verdad?, de la autoridad espiritual acerca de los peligros que se cernían para esta tormenta que ya está sobre nuestra nación, pero hay una respuesta siempre en Dios. Pastor, en el caso del apóstol Pablo, cuando él intercede después de que ya el barco ya zarpó, está la tormenta, viene el desastre, son 14 días que viene un momento tremendo, él recibe una revelación por parte de Dios y le pide, ¿verdad?, intercede por los tripulantes del barco, y él sale con una palabra de esperanza. Le dice: tranquilos, vamos a comer, ya son muchos días que ustedes no están comiendo, están en ayunas, tranquilos, yo he recibido una palabra del Señor por parte de este ángel a quien yo sirvo, al que envió a este ángel, de que nadie va a morir. ¿Cómo podríamos aplicar esto para dar una palabra de esperanza en estos momentos, tipificando a Pablo como la iglesia? ¿Cómo podemos dar ese mensaje de esperanza a la tripulación, a México, a la gente, a las autoridades, al centurión, al piloto, al dueño del barco, a los tripulantes, a los soldados, a todos? ¿Cómo podemos dar un mensaje, y qué es lo que tiene que hacer un pastor, un líder, una persona para recibir un mensaje y dar ese mensaje de esperanza a pesar de la tormenta, pastor? Sí, Pastor Freddy, básicamente yo mencionaría dos principios. Uno es, como dije, volver al consejo de la palabra de Dios, a compartir los principios y valores que se encuentran en la Escritura, llamar a toda la población cristiana y en general, y no cristiana, la población en general, acerca de volver al consejo de la palabra de Dios, porque la Escritura nos enseña y nos habla acerca del Dios vivo y verdadero. Respetamos todas las creencias, respetamos todos los modelos religiosos, pero la Sagrada Escritura es bien clara. La Biblia es una revelación de nuestro Creador y Redentor, del Dios vivo y verdadero. Entonces, a través de volver a poner atención al consejo de la palabra de Dios, como se trata del Dios vivo y verdadero, el mismo Espíritu Santo, creo yo, que inspiró la palabra, tiene ahí la dirección, la guía, el consejo atinado para el momento presente crítico que estamos viviendo en nuestro país, y aún a nivel individual, no solo en el sentido colectivo. La otra parte importante, ya la mencionamos, es la oración, es que hagamos viral este tipo de movimientos, de llamados a que toda la gente ore, como conciban a Dios, como lo entiendan, pero necesitamos clamar, necesitamos apoyar a nuestras autoridades levantando un clamor de esperanza por México. Muy bien, gracias al pastor Pablo Villagómez. Y bueno, creo que la oración siempre va a ser una respuesta en momentos difíciles. Y bueno, aquí está un ejemplo, y creo que México necesita esos Pablos que se levanten, esa iglesia que clame, que busque al Señor. Y la pregunta que le hago al pastor Ángel Aburto Valencia es, por encima de los intereses políticos, por encima de los intereses económicos, por encima de cualquier interés particular, ¿cómo podemos los líderes cristianos, el liderazgo espiritual de la nación, para que las autoridades escuchen la voz de Dios? ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cuál es el rol? Y también la otra pregunta del liderazgo espiritual que juegan en este momento donde México se encuentra en medio de la tormenta, donde amenaza a huracán. ¿Cuál sería ahí, pastor, para que las autoridades, el centurión, el del piloto, el piloto de la nave, el dueño del barco, escuchen la voz de Pablo? Adelante, pastor. Si nos damos cuenta, el propósito
u objetivo de toda esta conversación gira alrededor de la intercesión, alrededor de una visión no humana que hasta el día de hoy todavía existe. Este propiamente es un llamado al gobierno establecido por Dios. Si nos vamos al libro de los Romanos, el libro de los Romanos nos habla de que todo está constituido por autoridades espirituales y terrenales. Y dice la Escritura que Él es el que repartió autoridades para impartir justicia. ¿Cómo poder llegar a las autoridades? Cuando el Señor Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, Él quería establecer un reino celestial en esta tierra, habiendo otro reino de las tinieblas reinando sobre Él mismo. Cuando se trata de sembrar la semilla del Evangelio, nos vamos a encontrar que va a haber un obstáculo fuerte, pero no invencible. Es decir, tenemos una fuerza espiritual que proviene de Dios y otra fuerza espiritual que ha estado en el mundo desde el principio. Para que nosotros podamos llegar a convencer o a persuadir, precisamente para eso se refiere a este mensaje, a la intercesión. Pero sabemos que no es cosa fácil. Toda la historia de la vida nos ha marcado que los acontecimientos importantes han sucedido a través de la intercesión, pero no sin una batalla. Es decir, si nos acordamos del libro de Daniel, cuando Daniel tenía una revelación de parte de Dios para el futuro de Israel, la Biblia dice que él intercedió por Israel durante 21 días. Pero hubo un obstáculo espiritual que impidió que la respuesta le llegara hasta él. Y lo dice específicamente: el príncipe de Persia obstaculizó la respuesta del arcángel que fue enviado para darle el mensaje a Daniel. Hay una resistencia espiritual. Aquí más que fuerzas o intereses humanos, debemos de percibir que detrás de todo esto hay una fuerza espiritual diabólica, que es la fuerza que se está interponiendo y que se interpondrá hasta el fin. ¿Qué es lo que puede hacer que esta fortaleza se quebrante? Lo único que podemos hacer es poder levantarnos todos unidos, creer la palabra que nos fue dicha por el Señor Jesucristo cuando dijo: les doy potestad de aplastar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les puede dañar. El poder que Dios le ha dado a la iglesia en contra de todas esas fuerzas espirituales que mantienen cegados a los líderes nacionales, una ceguera que les impide ver, pero que los líderes espirituales estamos viendo, es lo único. Ahora, ¿cuándo va a suceder? Necesitamos interceder intensamente hasta que esas fortalezas sean quebrantadas. Siempre va a haber oposición, siempre va a haber resistencia, pero la iglesia tiene el poder de interceder hasta que esas estructuras, hasta que esas resistencias sean quebrantadas y por fin los ojos de los humanos de nuestra nación puedan abrir sus ojos, puedan abrirse al mundo espiritual para poder escuchar. Si no sucede nada en la tierra es porque está escrito: el Dios de este siglo
ha cegado los ojos de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Por qué los dirigentes nacionales no pueden oír? ¿Por qué no pueden ver? Porque están vedados. Sus ojos espirituales y sus oídos espirituales están cerrados. ¿Cómo podemos abrirlos? Hay una resistencia espiritual que precisamente para este es el objetivo principal. Tenemos que interceder la Iglesia Unida para derribar todos esos obstáculos en el nombre de Jesús. Entonces aquí, pastor, aquí la idea es el que nos unamos todos en oración para romper esas resistencias y entonces finalmente pues las autoridades que están al frente en cualquier nivel pues puedan escuchar la voz de la sabiduría, las voces de la prudencia. Bueno, ante toda esta situación donde está esa tormenta, ¿qué podemos aprender del apóstol Pablo cuando él proclamó que no se fuera y Dios le revela que iba a haber pérdidas, que iba a haber pérdidas humanas, pero Dios dice, no te preocupes, no va a haber pérdidas humanas a pesar de las malas decisiones? Y la pregunta que le hago, ¿cómo puede la iglesia de hoy, aquí al pastor Eloy, cómo puede la iglesia de hoy ser ese faro de esperanza en medio de la tormenta que está enfrentando México? ¿Qué podemos aprender del apóstol Pablo para dar un mensaje de esperanza en medio de la tormenta? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería el consejo, pastor Eloy? Gracias, pastor. Bueno, primero quiero decir que la iglesia no debe tomar partido dentro de la sociedad. La iglesia es la única institución a quien Dios le ha dado la autoridad y la facultad para darle a todo el pueblo palabras de esperanza. La iglesia es el canal para que el evangelio de Jesucristo pueda llegar a las demás personas. De hecho, la iglesia tiene un rol muy especial y juega un papel muy especial. Según la historia, pastor Freddy, las naciones que han sido cambiadas, revolucionadas, transformadas, siempre han sido porque la iglesia ha logrado influir dentro de todas las esferas gubernamentales. El problema es cuando la iglesia ha perdido el rumbo, ha perdido el enfoque, ha perdido la dirección. Pero de hecho la iglesia, el Señor mismo la ha colocado en esta tierra para llevar su luz, para llevar la luz del evangelio. La iglesia, por supuesto, tiene toda la facultad, tiene todo el respaldo, tiene toda la autoridad para llevar palabras de esperanza, palabras de fe, para decirle a la gente, siempre hay que tener presente que el día de mañana va a ser mejor que este día. Pero hay algo fundamental. La iglesia debe predicar el evangelio. ¿Cómo puede la iglesia ayudar a toda la sociedad, a todas las esferas de la sociedad? ¿Cómo puede la iglesia ayudarles a distinguir la voz de Dios? Primero, la iglesia debe predicar el evangelio. Debe ayudar a la gente a que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, a mí me gusta siempre aclarar. La iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo. La iglesia que ha sido comprada, apartada para vivir y caminar en la presencia de Dios. No cualquier iglesia, porque hoy a muchos grupos religiosos se les da el nombre de iglesia. No, hablamos de la iglesia real, de la iglesia verdadera, de esa institución que Dios ha colocado en esta tierra para poder llevarle a la gente estas palabras de esperanza, para ayudar a la gente a reconciliarse con Dios. Es la iglesia que tiene como centro a Jesucristo y a su palabra. La iglesia tiene el poder y la facultad para poder influir, pero tiene que asumir su rol, tiene que asumir su papel, no tomar partido, desarrollar el papel por el cual ha sido establecida en esta tierra.
Bueno, ¿y cómo puede ser ese faro de esperanza en medio de la tormenta que está enfrentando nuestra nación, pastor? Sí, predicar el evangelio primero, ayudar a la gente a que se reconcilien con Dios. La iglesia debe llegar a todas las esferas de la sociedad, a todas las esferas gubernamentales, porque la iglesia ha pensado y ha creído que el Señor la hizo para vivir encerrada nada más. Ahora, cuando digo que la iglesia no debe estar encerrada, no me refiero tampoco a que la iglesia debe estar en constante activismo, porque no es el activismo lo que va a lograr impactar a la sociedad. No es el activismo que nosotros como iglesia podamos hacer o desarrollar para poder impactar, influir en la sociedad y en las esferas gubernamentales. Es la palabra de Dios que nosotros podamos transmitir y vivir. En el contexto de Pablo, el apóstol Pablo, que nos hablan en la Biblia, cuando están en medio de la situación, en medio del caos, él intercede. Entonces, el interceder juega un papel muy importante. ¿Cómo podemos recuperar la importancia de la intercesión? Porque esa fue la clave que vemos aquí, esa fue la respuesta, esa fue la solución que vemos en el libro de los Hechos, cómo en medio de caos sale adelante, hay una palabra de esperanza, y aquí la idea es el recuperar eso, ¿no? El recuperar el poder de la oración, el poder de la intercesión. Por eso que este proyecto de intercesión de esperanza por México es el recuperar el poder de la oración, y no solamente dentro de la comunidad evangélica, sino de toda la nación. Creo que es importante que se escuche el clamor de una nación, el clamor del pueblo, el clamor obviamente de los hijos, de las hijas de Dios, desde donde, en las calles, en los hospitales, en las iglesias, en las escuelas, en las oficinas, en cualquier lugar. La idea de este proyecto de intercesión de esperanza por México, inspirado por lo que vemos en esta historia fascinante del libro de los Hechos, en el capítulo 27, donde Pablo representa a la iglesia, es una figura de la iglesia. Creo que es el momento de orar, es el momento de bombardear, si se me permite, el cielo, para que los cielos se abran, para que venga la luz, para que venga la esperanza, para que venga esa intervención divina, y por eso es importante. Yo le pregunto ahora sí aquí al pastor Pablo, ¿cómo ves, verdad, la necesidad de orar en todo lugar, verdad, a favor de México? Sí, creo que es fundamental, Pastor Freddy, es esencial. Algo que notamos en la historia, ¿verdad?, de este naufragio de Hechos capítulo 27 y 28, es que al inicio Pablo hizo una advertencia. No fue escuchada. Cuando ya se desata la tormenta, vemos que viene una palabra precisamente de esperanza, ¿no? Pablo les dice por revelación que le trae el Espíritu Santo por medio del ángel. Va a haber, bueno, él dice primero, hubiera sido bueno que me hubieran escuchado, ¿verdad? Pero no atendieron. Ahora, va a haber en el naufragio, va a haber pérdidas materiales, pero no humanas, que ya lo mencionaste, pastor. Pero la parte que quiero recalcar ahí es que de principio a fin, tal vez no se nota mucho en la historia, pero si vemos todo el contexto del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo era un hombre de oración. Entonces, hoy podemos hablar a Pablo como una figura simbólica de la iglesia, como decía el pastor Eloy, la verdadera iglesia de Cristo, poniéndose en la brecha, ¿no?, en favor de México para que las cosas cambien. Creo que esa segunda parte donde Pablo dice va a haber daño, pero va a haber pérdidas materiales, pero no va a haber pérdidas humanas, trae una palabra de consuelo, trae una palabra de ánimo, trae una palabra de esperanza, de fortaleza a todos los que viajaban con él en aquella nave. Pero eso fue el fruto, el resultado de la intercesión de Pablo, de la vida de oración de Pablo. Entonces creo que el mensaje para nosotros hoy día, para todos los cristianos, es claro. Si nosotros intercedemos, si nosotros clamamos, si nosotros nos unimos, cada uno desde nuestra trinchera, ¿verdad?, pero nos unimos en oración, levantamos un clamor de esperanza por México, creo que las cosas pueden cambiar. Y no solo
ahorita creo que más adelante Dios va a traer otras palabras de esperanza, de guía, de dirección divina, que le va a dar un mejor rumbo a nuestra nación, Pastor Freddy. Aquí la idea es de que del día 16 de noviembre al 30 de noviembre, en toda la nación, subamos, oremos todos, bombardemos el cielo, ¿verdad? Amén. Que subamos en las redes nuestras oraciones en cualquier lugar, en cualquier trinchera, para que se vuelva una tendencia y que esto sea un llamado, para que se haga una conciencia de la necesidad que tiene México de hombres, de mujeres, de todas las edades, ¿verdad? De ese clamor. México necesita a Dios. México necesita la intervención divina. México necesita una esperanza, y esa esperanza está en las manos de aquellos que buscan al Señor, de aquellos que interceden como ese Pablo, para que venga una palabra de restauración, para que venga una palabra de esperanza. Creo que es el momento, y por eso hacemos la invitación a todas las personas para que del día 16 al día 30 de noviembre, ahí desde en tus redes, subas una oración a favor de México, de intercesión por México, de que creo que ha llegado el tiempo. Hagamos esto, veamos la mano de Dios, veamos esos resultados, y yo creo que vamos a llegar a ese puerto, yo creo que vamos a llegar a esa isla de Malta, donde hay milagros, donde hay señales, donde hay sanidades, donde el evangelio es compartido, donde el evangelio tiene el poder de cambiar comunidades, naciones. Así de que nos espera algo inimaginable. Y ya finalmente una recomendación para las personas, para los pastores y para la gente en general, para que del día 16 al 30 de noviembre clamen, suban sus oraciones, participen en cualquier lugar, en la oficina, en la calle, en el banco, en el hospital, en las iglesias, en los consultorios, en las escuelas, en las casas, en cualquier lugar. Suban su oración, ¿verdad? Grábense, súbanla, ¿verdad? Que se vuelva una tendencia, y que los infiernos y que el mundo espiritual sepa que hay un pueblo realmente determinado que quiere un cambio para México. Creo que estamos en un momento crucial, y que atender la voz de Dios y atender la advertencia del pueblo que escucha al Espíritu Santo es fundamental, volviendo nuestro corazón en oración hacia Dios. Es impresionante, Pastor Freddy, cuando hablamos de la oración, el poder ver, por ejemplo, el relato que nos mencionas ahorita en el libro de los Hechos, en el capítulo 27 y 28, y en toda la Biblia nos impresiona ver cómo todo lo terrenal es movido por lo espiritual. Impresiona el poder ver cuando una persona, cuando un pueblo, cuando una nación busca a Dios. Imaginémonos lo que puede Dios hacer, lo que puede pasar en nuestra nación si nos unimos a orar. Pastor Freddy nos invita a orar en estos días, pero yo creo que eso debe ser constante, estar unidos en la oración, ¿no? Ahora, imagínense ustedes lo que Dios quiere hacer, porque eso es algo que Dios quiere hacer en nuestro país. Pero sí, la iglesia, yo creo que debemos orar más y dejar de hacer tantas cosas. Orar más y hacer menos. Hemos estado viendo la importancia de la intercesión, y yo lo único que quiero culminar diciendo, yo siempre menciono estas cosas, que para el pueblo cristiano no existen puntos negros, todo es blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios tiene el poder de transformar lo negro en blanco. La esperanza de vida que Dios ha dado a su pueblo y la esperanza de vida que Dios le ha dado al mundo es real. Siempre menciono, Dios es el que tiene el timón en las manos. No lo ha soltado, nunca lo ha perdido, ni lo perderá. Lo que está escrito, y al final de los tiempos veremos
el derrocamiento final de Satanás. Es más, como tiene todo escrito, ni el mismo diablo puede alterar el designio escrito por Dios. Dios le ha dado al final de los tiempos 7 años. No se puede salir de ahí, ni él mismo puede alterar lo que Dios ha determinado. A nosotros nos toca interceder porque los planes que Dios tiene para este planeta, para nuestra nación, son seguros. Solamente permanezca en el Señor. Oremos que toda resistencia espiritual sea quebrantada para que los ojos de nuestros conciudadanos puedan ser abiertos y se pueda cumplir cabalmente la voluntad de aquel que lo crió todo, Jesucristo. Muy bien, pues ya con esto, ¿verdad? Ya para no alargar más este video, pues nos despedimos desde la ciudad de las Aguas Alegres, desde Orizaba, y síguenos y te invitamos del día 16 al día 30 de noviembre a que te sumes a este clamor por México. Creo que ha llegado el tiempo, creo que vienen tiempos difíciles para México, pero finalmente llegaremos a ese puerto donde veremos el progreso, la paz, el bienestar, veremos los milagros de Dios, veremos esas familias restauradas y finalmente el sol de justicia que es muy necesario. Pues que Dios les bendiga muchísimo y nos vemos en la próxima y bendiciones.